Qatar es un país que, a pesar de su reducido tamaño, ha logrado posicionarse como una de las naciones más influyentes del mundo. Ubicado en la península arábiga, este territorio desértico ha experimentado una transformación sin precedentes, pasando de ser un pueblo dedicado a la pesca y la recolección de perlas a convertirse en un centro económico y cultural de primer nivel en Medio Oriente. Su riqueza petrolera y su visión de futuro han permitido su rápido desarrollo, colocando a Qatar en el mapa global como un símbolo de innovación y crecimiento. Más allá de su modernidad, Qatar sigue manteniendo su identidad cultural y sus tradiciones beduinas. En sus calles se mezclan el pasado y el presente, con rascacielos de última generación conviviendo con zocos tradicionales donde los comerciantes continúan con prácticas ancestrales de intercambio. Su capital, Doha, es un reflejo de esta evolución, con imponentes edificaciones, museos de clase mundial y espacios diseñados para preservar su historia y herencia. A pesar del desarrollo, la cultura catarí sigue estando arraigada en la vida cotidiana, con costumbres que han perdurado a lo largo de generaciones. El impacto de Qatar en el mundo moderno va más allá de su economía. Su capacidad de influencia se extiende a la cultura, la educación y el deporte. El país ha invertido en iniciativas globales, ha sido sede de eventos internacionales de gran magnitud y ha impulsado el desarrollo de infraestructuras que rivalizan con las de las naciones más avanzadas del planeta. Qatar no solo ha sabido aprovechar sus recursos naturales, sino que ha proyectado una visión de futuro basada en la diversificación y la innovación. Explorar Qatar es adentrarse en una historia fascinante de resiliencia y crecimiento. Conocer sus orígenes permite entender cómo un territorio con recursos limitados logró convertirse en una de las economías más prósperas del mundo. Desde sus desiertos y yeguas hasta sus imponentes construcciones y vibrante cultura, Qatar es un país que combina tradición y modernidad de manera única. A través de esta exploración, descubriremos los aspectos más sorprendentes de esta nación y cómo ha logrado convertirse en un referente mundial. ¿Dónde está Qatar y cómo es su geografía? Qatar es un país situado en la península arábiga, en la región del Medio Oriente. Se encuentra en una península más pequeña que se extiende hacia el Golfo Pérsico, rodeada por aguas en casi todos sus límites, excepto en el sur, donde comparte su única frontera terrestre con Arabia Saudita. Esta ubicación estratégica ha sido clave para su desarrollo, facilitando el comercio marítimo y convirtiéndolo en un punto de conexión entre Asia, África y Europa. Su cercanía con países como Emiratos Árabes Unidos, Bahrein e Irán ha influido en su economía y en sus relaciones políticas y comerciales a lo largo de los siglos. A pesar de su pequeño tamaño, la geografía de Qatar es sorprendentemente variada. Su territorio es mayormente plano y árido, con vastos desiertos que dominan el paisaje. Estas secas han sido testigos de la vida beduina durante generaciones, con comunidades que han aprendido a sobrevivir en condiciones difíciles. En contraste, las costas cataríes ofrecen un ecosistema completamente diferente, con playas de aguas cristalinas y extensos manglares que albergan una rica biodiversidad. Uno de los fenómenos naturales más impresionantes de Qatar es Khor al-Hadid, también conocido como el Mar Interior. Se trata de una de las pocas reservas naturales en el mundo donde el desierto y el mar se encuentran en un mismo lugar, formando un paisaje único. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, este sitio es un atractivo turístico de gran importancia, donde las dunas de arena parecen fundirse con el agua salada, creando un entorno casi surrealista. El clima en Qatar es extremo, con temperaturas que pueden superar los 40 grados centígrados en los meses de verano. Las lluvias son escasas y la mayor parte del año el país experimenta un clima seco y caluroso. Sin embargo, los cataríes han desarrollado estrategias para adaptarse a estas condiciones. La arquitectura tradicional incluye sistemas de ventilación que refrescan los espacios de forma natural, mientras que en las ciudades modernas se han implementado tecnologías avanzadas para hacer frente a las altas temperaturas. La vida en Qatar está moldeada por su entorno, y su geografía ha jugado un papel fundamental en la evolución de su cultura y forma de vida. El origen y la historia de Qatar. La historia de Qatar es la de un territorio que, a pesar de su tamaño, ha sido testigo de importantes transformaciones a lo largo de los siglos. Mucho antes de convertirse en una de las naciones más ricas del mundo, esta tierra árida fue hogar de civilizaciones antiguas que se adaptaron a un entorno desértico y costero. Los primeros vestigios de asentamientos humanos en la región datan de hace más de 5.000 años. Los pueblos que habitaron estas tierras eran comerciantes, pescadores y navegantes, aprovechando su ubicación estratégica en el Golfo Pérsico para establecer rutas comerciales con otras civilizaciones de Asia, África y el Mediterráneo. Uno de los pilares de la economía catarí durante siglos fue el comercio de perlas.
Durante gran parte de su historia, la riqueza de la región no provenía del petróleo ni del gas, sino de la recolección de perlas en sus aguas. Desde tiempos antiguos, los buceadores cataríes se sumergían en el mar sin equipos preferidos, confiando únicamente en su habilidad y resistencia para encontrar estas valiosas gemas. Las perlas de Qatar eran consideradas de las mejores del mundo y eran exportadas a mercados de lujo en India y Europa. Durante siglos, esta industria fue el sustento de miles de familias, pero con la llegada de las perlas cultivadas a principios del siglo XX, el comercio colapsó, dejando a la región en una crisis económica que la obligó a buscar nuevas fuentes de ingresos. Antes de su independencia en el siglo XX, Qatar estuvo influenciado por diversos imperios y potencias extranjeras. Durante siglos, el territorio fue parte de las rutas comerciales controladas por las personas y posteriormente por el Imperio Otomano, que ejerció influencia sobre la región hasta finales del siglo XIX. Sin embargo, con la expansión del Imperio Británico en Medio Oriente, Qatar pasó a estar bajo la protección británica a principios del siglo XX. En el año 1971, finalmente obtuvo su independencia, marcando el inicio de una nueva era en su historia. Desde entonces, Qatar ha experimentado un crecimiento acelerado, transformándose en una de las economías más prósperas del mundo gracias al descubrimiento de vastas reservas de petróleo y gas natural. Doha, la capital del futuro. Doha, la capital de Qatar, es un testimonio vivo de cómo un territorio puede transformarse por completo en pocas décadas. Lo que una vez fue una aldea de pescadores y recolectores de perlas en las costas del Golfo Pérsico, hoy es una metrópoli de vanguardia, con rascacielos imponentes, infraestructuras futuristas y una economía que la ha convertido en una de las ciudades más ricas y avanzadas del mundo. La evolución de Doha no solo ha sido económica, sino también cultural, consolidándose como un centro de innovación, arte y desarrollo tecnológico. Uno de los aspectos más llamativos de Doha es el contraste entre la modernidad y la tradición. La ciudad ha experimentado un crecimiento acelerado impulsado por las enormes reservas de petróleo y gas natural de Qatar. Este auge ha permitido la construcción de rascacielos icónicos como la Tornado Tower y el Burj Doha, símbolos del progreso arquitectónico y económico del país. Sin embargo, en medio de estas estructuras futuristas, la esencia de la arquitectura tradicional catarí sigue presente. Las mezquitas, los mercados y las edificaciones de inspiración islámica que reflejan la identidad cultural del país, demostrando que Doha ha sabido evolucionar sin perder sus raíces. Entre los espacios más emblemáticos de la ciudad se encuentra La Perla, una isla artificial que se ha convertido en un símbolo de lujo y exclusividad. Este complejo residencial y comercial alberga marinas, hoteles de alta gama y centros comerciales que reflejan la opulencia del país. También destaca la Corniche, un paseo marítimo de varios kilómetros que bordea la bahía de Doha, ofreciendo vistas impresionantes del horizonte de la ciudad. Es un punto de encuentro para residentes y turistas, ideal para disfrutar de atardeceres y actividades al aire libre. Otro sitio de gran relevancia es el Museo de Arte Islámico, una de las instituciones culturales más importantes del Medio Oriente. Su diseño, inspirado en la arquitectura islámica tradicional, alberga una vasta colección de arte islámico de diferentes épocas y regiones. Este museo no solo resalta la historia y el arte de la región, sino que también posiciona a Doha como un destino clave para la preservación cultural. Con cada nueva infraestructura y proyecto, la capital de Qatar reafirma su estatus como una de las ciudades del futuro. La economía de Qatar y su riqueza petrolera. La economía de Qatar es una de las más sólidas y prósperas del mundo, gracias a la explotación de sus vastas reservas de petróleo y gas natural. Antes de su descubrimiento, la economía del país dependía casi exclusivamente de la pesca y la recolección de perlas. Sin embargo, a mediados del siglo XX, el hallazgo de estos recursos energéticos transformó radicalmente su desarrollo, permitiéndole posicionarse como una potencia económica en Medio Oriente. Hoy en día, Qatar es el mayor exportador mundial de gas natural licuado y uno de los principales productores de petróleo, lo que ha impulsado su rápido crecimiento y modernización. El impacto del petróleo y el gas natural ha sido determinante en la construcción de Qatar como una nación rica y altamente desarrollada. Estos recursos representan aproximadamente el 90% de los ingresos por exportaciones del país y cerca del 60% de su Producto Interno Bruto. Gracias a estos ingresos, el gobierno ha implementado un sistema de bienestar social que garantiza educación, salud y vivienda subsidiada para sus ciudadanos. Además, la infraestructura del país ha experimentado un crecimiento exponencial, con la construcción de aeropuertos de clase mundial, modernos sistemas de transporte,
y una de las ciudades más avanzadas de la región, Doha. Conscientes de que la dependencia de los recursos fósiles no es sostenible a largo plazo, las autoridades cataríes han impulsado una estrategia de diversificación económica. Han apostado por sectores como la tecnología, la educación y la cultura para reducir su dependencia del petróleo y el gas. Un claro ejemplo es la Ciudad de la Educación, un complejo que alberga universidades de renombre internacional y centros de investigación en diversas áreas. También han fomentado la inversión en inteligencia artificial, energías renovables y turismo de lujo, promoviendo eventos culturales y deportivos de alcance global. Gracias a estas estrategias, Qatar ha logrado posicionarse entre los países con mayor ingreso per cápita del mundo. Su capacidad de adaptación y su enfoque en la diversificación económica aseguran su estabilidad y crecimiento a futuro, consolidándolo como un modelo de desarrollo en la región. Sabores de Qatar, una cocina con historia y tradición. Si alguna vez visitas Qatar, hay una regla de oro que debes recordar: nunca rechaces una taza de café árabe. En esta cultura, el café no es solo una bebida, es un símbolo de hospitalidad y respeto. Servido en pequeñas tazas y acompañado de dátiles, rechazarlo podría ser visto como un gesto de mala educación. Pero antes de llegar al café, hablemos de la comida, porque la gastronomía catarí es una verdadera explosión de sabores que ha sido moldeada por siglos de historia y comercio. Uno de los platillos más emblemáticos es el machbus, un arroz especiado que recuerda al biryani indio, pero con un toque local inconfundible. Se cocina con cordero, pollo o pescado y lleva una combinación de especias como cardamomo, canela y clavo de olor. Es el plato estrella en reuniones familiares y festividades, y si tienes la oportunidad de probarlo en Qatar, prepárate para un festín. Pero si buscas algo más reconfortante, la liebre es la opción perfecta. Se trata de una especie de crema espesa hecha de trigo y carne, con una textura suave que recuerda a un puré. Es un plato tradicional del mes de Ramadán, ya que aporta energía sin ser pesado. Ahora bien, si eres de los que les gusta experimentar con combinaciones de sabores, entonces el balaleit será una sorpresa para tu paladar. Se trata de una mezcla de fideos dulces con huevos revueltos, creando un contraste único entre lo dulce y lo salado. Puede sonar extraño al principio, pero es un desayuno muy popular en Qatar. Finalmente, volvamos al café árabe, que no solo es una bebida, sino un ritual. Preparado con granos de café verde y aromatizado con cardamomo, se sirve en pequeñas tazas sin azúcar, dejando que el dulzor provenga de los dátiles que lo acompañan. En Qatar, compartir un café con alguien es una forma de demostrar respeto y generosidad. Así que si alguna vez un catarí te ofrece una taza, ya sabes qué hacer. Acepta con una sonrisa, disfruta del aroma y sumérgete en una de las tradiciones más arraigadas de este fascinante país. El legado de las perlas y su impacto en la identidad de Qatar. Imagina un tiempo en el que Qatar no tenía rascacielos, ni estadios de fútbol, ni una economía basada en el petróleo. En su lugar, el mar era su mayor tesoro y las perlas, su moneda de oro. Durante siglos, el destino de este pequeño país estuvo ligado a las profundidades del Golfo Pérsico, donde cientos de hombres se sumergían en busca de algo que podía cambiarles la vida. Pero no había tanques de oxígeno, ni gafas de buceo, ni trajes modernos. Solo pulmones entrenados, una canasta y un salto al vacío. Los buceadores, conocidos como gawas, descendían con una pinza en la nariz para no tragar agua salada. Al fondo del mar, con la luz filtrándose en tonos azulados, palpando las conchas con los dedos desnudos, esperando encontrar una perla perfecta. Algunos decían que un solo hallazgo podía convertir a un hombre pobre en rico de la noche a la mañana, pero la mayoría no tuvo tanta suerte. ¿Cuántas inmersiones harían falta hasta encontrar la perla que cambiaría su destino? Las perlas de Qatar eran legendarias, y su fama llegaba hasta los mercados de la India y los salones de la aristocracia europea. Durante siglos, esta industria fue el alma del país, hasta que de repente todo se desmoronó. Desde Japón llegó un invento que lo cambió todo: las perlas cultivadas. Más baratos, más accesibles y sin necesidad de buceadores arriesgando sus vidas. En pocos años la economía de Qatar colapsó. ¿Qué pasaría ahora con un país que había vivido del mar durante generaciones? Cuando todo parecía perdido, ocurrió otro descubrimiento. Esta vez no fue en el agua, sino en la tierra. Petróleo, gas natural, energía para el futuro. En un abrir y cerrar de ojos, Qatar dejó de depender de las perlas y se convirtió en una potencia energética mundial. Pero aunque el país cambió, su legado sigue vivo. Hoy, las perlas son un símbolo de su historia,
un recordatorio de los días en que los hombres se jugaban la vida por una joya escondida en el fondo del mar. Qatar y el deporte como símbolo de desarrollo. Imagina un país que hace apenas unas décadas era una tierra árida, sin grandes infraestructuras, sin eventos de clase mundial y sin presencia en el mapa deportivo global. Ahora, piensa en un lugar que alberga estadios futuristas, carreras de Fórmula 1 y la final de la Copa del Mundo de fútbol. Ese es Qatar. Pero esto no sucedió de la noche a la mañana. Fue un plan meticuloso, una estrategia para transformar la imagen del país y posicionarlo como un epicentro del deporte mundial. ¿Cómo lo lograron? Con una inversión multimillonaria en infraestructuras, tecnología e innovación. Qatar entendió que el deporte no solo es entretenimiento, sino también un puente hacia el reconocimiento global. Los primeros pasos fueron la construcción de estadios de vanguardia, diseñados no solo para albergar eventos deportivos, sino para impresionar al mundo. El estadio de Lusail, por ejemplo, con capacidad para más de 80,000 personas, se convirtió en el epicentro de la Copa del Mundo de la FIFA en el año 2022. Pero no fue solo un estadio, sino una obra maestra de la ingeniería, con un sistema de refrigeración que desafiaba las altas temperaturas del desierto y un diseño que fusiona la modernidad con la cultura catarí. Y el fútbol no fue el único objetivo. Qatar apostó también por el automovilismo y logró algo que pocos países han conseguido, un gran premio de Fórmula 1 en pleno desierto. La pista de Losail se convirtió en una de las sedes más espectaculares del circuito, con carreras nocturnas iluminadas que contrastan con la inmensidad de las dunas. Pero el momento cumbre llegó en el año 2022. El mundo entero tenía los ojos puestos en Qatar. Críticas, dudas, preguntas. ¿Sería capaz un país tan pequeño de organizar el evento deportivo más importante del planeta? La respuesta fue contundente. Estadios llenos, tecnología de punta, organización impecable. Con la Copa del Mundo, Qatar no solo mostró su capacidad, sino que demostró que el deporte puede ser la herramienta definitiva para cambiar la imagen de una nación. Hoy, Qatar no es solo un país de petróleo y gas. Es un país de fútbol, automovilismo y grandes eventos deportivos. Y lo mejor de todo, apenas está comenzando. Arte, cultura y los mercados tradicionales de Qatar. Si piensas en Qatar, seguramente te vendrán a la mente rascacielos, estadios y una ciudad moderna que desafiaba los límites de la arquitectura. Pero hay un lado del país que pocos conocen, un lugar donde la historia y la tradición siguen vivas. Para localizar, solo hay que alejarse un poco de los lujos de Doha y sumergirse en los rincones donde la cultura cobra vida. Uno de esos lugares es el Museo Nacional de Qatar. No es solo un museo, es una obra de arte en sí misma, diseñado por el renombrado arquitecto Jean Nouvel. Su estructura está inspirada en las rosas del desierto, formaciones naturales de arena y minerales que se encuentran en la región. En su interior, cada sala es un viaje en el tiempo, desde las primeras tribus beduinas hasta la transformación del país en una potencia global. No es un museo para caminar en silencio. Es una experiencia que te envuelve, te transporta y te deja sin aliento. Otro de los grandes tesoros culturales es el Museo de Arte Islámico, que se alza majestuoso sobre una isla artificial en la bahía de Doha. Su diseño, basado en la arquitectura islámica tradicional, parece sacado de otra época. Aquí se encuentran manuscritos antiguos, alfombras persas y artefactos que narran la historia de la civilización islámica. Para los amantes del arte, este lugar es una joya oculta en el corazón del Medio Oriente. Pero la cultura en Qatar no solo está en los museos. En la Villa Cultural Qatara, el arte y la creatividad fluyen en cada rincón. Es un espacio donde se celebran exposiciones, conciertos y festivales internacionales. Allí, la arquitectura tradicional se fusiona con la modernidad para crear un punto de encuentro entre artistas de todo el mundo. Si quieres conocer el alma artística de Qatar, este es el lugar. Y si lo que buscas es sentir la esencia de la vida catarí, el Souk Waqif es una parada obligatoria. Imagina calles estrechas llenas de colores, aromas y sonidos vibrantes. Este mercado tradicional ha sido el corazón del comercio en Doha durante siglos. Aquí puedes encontrar desde especias exóticas y perfumes árabes hasta halcones de caza y túnicas bordadas a mano. Pasear por sus callejones es viajar en el tiempo, a una época en la que los comerciantes beduinos intercambiaban mercancías bajo el sol del desierto. Qatar ha sabido evolucionar sin olvidar su pasado. En sus museos, mercados y espacios culturales, la historia sigue viva, esperando a ser descubierta por quienes se atreven a mirar más allá del brillo de sus rascacielos. ¿Qué tan caro es vivir en Qatar?
Si alguna vez ha pensado en mudarse a Qatar, hay una pregunta inevitable. ¿Cuánto cuesta vivir en uno de los países más ricos del mundo? La respuesta no es sencilla porque Qatar es un lugar de contrastes. Para algunos es un paraíso de lujo y comodidad. Para otros, un destino donde el costo de vida puede ser un desafío. Comparado con otras ciudades de alto nivel como Dubái, Singapur o Londres, vivir en Doha no es barato, pero tampoco inalcanzable. Los expatriados, que conforman la mayor parte de la población, deben adaptarse a un estilo de vida en el que los precios pueden variar según el barrio, los servicios y las preferencias personales. ¿Quieres vivir en una torre con vista al mar y acceder a un club de playa? Prepárate para pagar cifras elevadas. Pero si buscas algo más sencillo, hay opciones más accesibles en las afueras de la ciudad. Para los ciudadanos cataríes, la historia es completamente diferente. Qatar ofrece uno de los sistemas de bienestar más generosos del mundo. Educación gratuita, atención médica sin costo, subsidios para vivienda y hasta apoyo financiero para matrimonios. Sí, el gobierno ayuda a los ciudadanos a casarse y formar familia. Esto hace que los cataríes disfruten de una calidad de vida excepcional sin preocuparse demasiado por los costos básicos. Pero, ¿y los expatriados? Para ellos el salario juega un papel clave. En sectores como la tecnología, el petróleo y las finanzas, los sueldos suelen ser elevados y sin impuestos paganos. Sin embargo, los costos de productos importados pueden ser sorprendentemente altos. Un litro de leche o una simple barra de pan pueden costar más que en muchos países europeos. Comer fuera en un restaurante de lujo puede significar una cuenta exorbitante, pero hay mercados locales y pequeños cafés donde se puede comer bien sin gastar demasiado. En cuanto al transporte, la gasolina es increíblemente barata, algo lógico en un país con enormes reservas de petróleo. Los taxis y el metro de Doha son opciones económicas, pero la mayoría de los residentes prefieren moverse en sus propios autos. Eso sí, si quieres conducir un vehículo de lujo, este es el lugar ideal. En Qatar, los deportivos y los todoterrenos dominan las calles. En definitiva, vivir en Qatar puede ser tan costoso o accesible como tú lo elijas. Si tu sueldo es alto y sabes administrar bien tus gastos, puedes disfrutar de un nivel de vida inigualable. Pero si buscas lujo en exceso, prepárate para gastar grandes sumas. En este país, el costo de vida depende sobre todo del estilo de vida que quieras llevar. Qatar, un país de contrastes y oportunidades. Qatar es un país que desafiaba cualquier expectativa. Es un desierto que se convirtió en una ciudad futurista. Es tradición y modernidad en un mismo lugar. Es un país pequeño con una influencia global gigantesca. A lo largo de este recorrido, hemos explorado su historia, su cultura, su economía y su estilo de vida. Y si algo queda claro es que Qatar es un lugar de contrastes. Piensa en su evolución. Hace apenas un siglo, dependía completamente del comercio de perlas. Hoy es una potencia energética que mueve los mercados mundiales del gas y el petróleo. Sus orígenes beduinos aún se reflejan en sus costumbres, pero sus rascacielos y centros tecnológicos muestran su ambición de futuro. ¿Cómo logró Qatar equilibrar estos dos mundos? Aceptando el cambio sin olvidar sus raíces. Mientras otras naciones luchan por preservar su identidad frente a la globalización, Qatar ha hecho de su identidad un punto de orgullo. Pero Qatar no solo es un país de contrastes, también es un país de oportunidades. Aquí, los grandes eventos deportivos, las inversiones tecnológicas y la infraestructura de lujo conviven con la hospitalidad de un pueblo que aún valora su pasado. Para algunos, es un paraíso del lujo. Para otros, una tierra de crecimiento profesional. Para todos, es un ejemplo de cómo una nación puede reinventarse en pocas décadas. Y esto es solo el comienzo. Qatar sigue expandiéndose, construyendo, innovando. ¿Hasta dónde llegará en los próximos años? Solo el tiempo lo diré. Lo que sí es seguro es que seguirá siendo un país que desafiaba lo convencional, un lugar donde el desierto y la modernidad seguirán conviviendo en un equilibrio único. Si te apasionan los lugares que esconden historias fascinantes, suscríbete a Relatos del Planeta. Aquí exploramos los rincones más interesantes del mundo, desde metrópolis futuristas hasta civilizaciones olvidadas. Acompáñanos en nuestro próximo viaje y descubre que el planeta aún tiene muchos relatos por contar.